Esa imagen es de un trabajo en equipo. Deberían poner a la primera con No, es que, fíjense cómo, no, porque él lo que previó con esas 4 ovejas fue, vio sus capacidades, sus talentos y sus dones. Entonces, la más fuerte, consistente abajo, ¿sí? Pero la segunda es más fuerte. La segunda es la que sabe hacer el equilibrio de las otras 2. ¿Sí? La tercera tiene una mirada, sí, interesante, que le dice al pastor para dónde coge y para dónde va. Y la última prácticamente es la que se mueve sobre el lomo del anterior, sí, y mire lo que hace. Un trabajo en equipo, uno solo no podría. En ese contexto, vamos a un texto que está en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119. El título hoy de la exposición se llama La oveja perdida. Muy bien. Vamos al versículo 176. Dice el salmista: si me extravié como oveja descarriada, busca a tu siervo. No olvido tus mandatos. Esta es otra versión, ¿no? Lee la versión duro. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué bueno, está bien significativa. ¿Otra versión diferente? Yo anduve errante como una abeja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ok. ¿Y la tuya? Sí. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo porque no he olvidado tus mandamientos. Bueno, mira pues, esta es una ovejita, ahí la pueden ver, una oveja perdida. Usualmente la parábola ha sido un poco más centrada en la oveja, pero realmente en el acercamiento que ya se hace de un exégesis, el centro no es la oveja, es el pastor. Ya lo vamos a ver por qué. Ahora, el pastor responde a la necesidad de una oveja, no al valor de la oveja. Esto es importante. El pastor responde a la necesidad, no se fue y era la que diezmaba. ¡Qué vaina! No, esa no es una actitud pastoral. Hay que ir a buscarla rápido porque ella era la que proveía acá el 50% de los ingresos. No, es el valor, es la necesidad que evalúa el pastor. Por eso es que el pastor valora a su oveja. No era el valor económico, era el valor significativo de la relación que había entre la oveja y el pastor. Vamos a Lucas. Este tiene 2 pasajes que son paralelos, Lucas y Mateo. Entonces vamos primero que todo a leer el pasaje de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 dice en el versículo 4. Vamos desde el 1 para contextualizar. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaron a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada para encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que, de la misma manera, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Vamos al otro texto que se encuentra en Mateo 18. Vamos a Mateo 18, versículo 10. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué les parece?
Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una. ¿No dejará las 99 en el monte para ir a buscar la extraviada? Si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Bueno, vamos a hacer una relación en estos dos textos y vamos a, primero que todo, a hacer algunas anotaciones en el texto. Vamos a Lucas 15. Lucas 15 inicia con una pregunta, típico de las parábolas. ¿Qué hombre de vosotros? ¿A quién estaba hablando el Señor? No, mire bien el texto, hermano. ¿A quién estaba? No, mira bien el texto. Versículo 1 de Lucas 15. ¿A quién estaba hablando? Pecadores. Ok. Al público. Ok. Al público. Dice. Su público oyente eran pecadores y publicanos. Los fariseos estaban criticando, pero esta parábola está dirigida. Posiblemente la escucharon los fariseos, pero estaba dirigido en ese momento a los que estaban escuchando en Lucas 15. Entonces, ¿qué hombre de vosotros? Allí ya comienza a ser incluyente con el auditorio. ¿Qué hombre de vosotros? Ahorita voy a explicar quién era el auditorio. Pero hay algo que quiero que subrayar en el texto. Primero que todo, dice, no deja las 99 en el desierto. La palabra tiene una connotación y el texto tiene una connotación que él abandona 99 y se va por una. Y yo tenía la idea de que estaban como en un rebaño, pero aquí con las versiones dice que en el desierto o en la pradera. Ah, ok. O sea, que estaban en el solitas. desierto, pero aparentemente estaban seguras. O sea, no estaban perdidas. O si no, se hubiera ido, o si no se hubiera ido por la otra, porque eran 99 perdidas. No, aquí no se habla de una perdida, habían 100 ovejas. Y se dio cuenta que le faltaba una. Se da cuenta que le falta una. Una se había extraviado. Él las deja en el desierto y se va a buscar. ¿Por qué? Porque estas o se creen justas o no están perdidas. Y entonces incluye el auditorio, los fariseos. Porque pensar que no hay pecado, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Entonces, deja las 99 y va tras la que perdió hasta encontrarla. ¿Qué hombre de vosotros hace esa pregunta? Vamos un momento al texto de Mateo y encontramos que lo ubica en un contexto un poco diferente. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Hace referencia al contexto. Pero hay una diferencia con el texto anterior en el versículo 12. La palabra que se utiliza no es que se descarría, que se pierde, sino la palabra que utiliza Lucas es que fue engañada. Entonces utiliza este verbo, que está en la diapositiva plano, en el cual tiene relación con engañar, con se engañó, y fue llevada por engaño. Allí hay una pregunta. ¿Quién fue el responsable entonces que la oveja se perdiera? ¿Quién fue la responsable de que la moneda se perdió? ¿Ah? La dueña, una pregunta. ¿La dueña es la responsable? Es una pregunta. Si fue engañada la oveja, ahí hay un elemento. Aquí nos deja, es una pregunta que nos deja el texto. Ahora, vamos un poquito a entrar a ver el texto y nos deja esta pregunta. ¿Qué hombre de nosotros, si tiene 100 y se le pierde una? Uno diría, pues me quedo con 99, ¿cierto? Uno diría, pues aquí hay 99, se perdió una, pues no importa. Tengo 99 para la lana, para la leche, para el quesito de oveja. Pues se pierde una, pues qué importa, eso no es tan... No voy a asumir el riesgo de irme a buscar una por dejar aquí a las 99. Pero están seguras. O se creen seguras, o no se creen perdidas. Entonces va y busca es a la perdida. A la oveja negra en nuestra cultura. Las otras, pues, no se creen. Hay que esperar que se crean que están perdidas o que se sientan reargudidas. Pregunta.
Entonces, ¿qué hombre de vosotros? Y yo quiero hablar un poquito del carácter del pastor en esta parábola, que resalta la necesidad de la oveja perdida. O sea, la necesidad de la oveja resalta el carácter del pastor en esta parábola. Y creo que el Señor quería resaltar el carácter de Dios con respecto a su pueblo, el carácter del pastor con respecto a su pueblo. El Señor quería de alguna manera presentar un Dios que pastorea, un Dios que acompaña, un Dios que se preocupa, un Dios que atiende la necesidad. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Contexto del pasaje. Ay, qué ternura. Esa oveja está preciosa. Es una oveja amada. Sí. Esa es una oveja amada por su pastor. Lo primero es que no era común ver rebaños de 100 ovejas. No era propio en ese contexto de Israel ver rebaños tan grandes. Ahora, había rebaños más grandes, pero una persona que tenía 100 ovejas no podía tener un asalariado para que cuidara sus ovejas. No le daba. Entonces, él de alguna manera se consideraba que él era el dueño y era... Algunos dicen que cuando dice que tiene 100 ovejas, algunos cuestionan y dicen, no era él el pastor. Pero no, lo que nos deja entrever de pronto, sí, él era el pastor porque se está identificando. El Señor es el pastor de nosotros y también es el dueño de nosotros. En el sentido de que Él nos creó, Él nos compró. Entonces Él asume autoridad sobre nosotros. Y nos redimió. Entonces asume autoridad sobre nosotros. Es una relación medida. Entonces, de alguna manera, ¿qué sucede? ¿Quién es en este contexto? Los pastores pertenecían a una clase de oficios que eran despreciados. Era un oficio que era despreciado. Ahora, los fariseos admiraban los pastores del texto bíblico, pero los pastores los consideraban como maleantes y ladrones, y eran marginados. En Lucas presenta esa palabra, hace relación a pecadores como marginados, están al margen de él. Entonces, el oficio de pastor en el contexto de Jesús no era un oficio muy bien visto, era un oficio que lo asimilaban como aquellas personas que no tenían una buena posición en el contexto. Así era visto por los fariseos, no por el Señor Jesús, era visto por los fariseos. Esto es un acercamiento que debemos de tener en cuenta por el acercamiento que hace Jesús, porque Jesús valida a todos los pecadores y los valida como personas. Los fariseos asumen una posición de desprecio hacia el otro por su pecado. Miremos el carácter del pastor. Primero que todo, vamos a Lucas, por favor, Lucas 15. Vamos a Lucas 15. Primero que todo, tiene 100, se le pierde una. Él conocía sus ovejas. De alguna manera, no sé si se las pasaba contándolas. O no sé si en la relación que tenían con ellas una le hizo falta. Yo pudiera pensar, entendiendo el carácter del Señor, que una le hizo falta. Entonces, es una persona sensible a la necesidad. Dios es sensible a nuestra necesidad como pastor. Hemos, de alguna manera, el imaginario de pastor que usualmente tenemos, socialmente hablando, es un imaginario más relacionado con, ni siquiera con el contexto de pastorear, sino más con el contexto de gerenciar. Más con el contexto de pedir que dar. Esos son algunos imaginarios que hemos construido. Más con el contexto de estar preocupado por la plata que por las personas. Más por el contexto de estar preocupado por cuántos son, que cuáles son, que quiénes son. Esos son imaginarios que de alguna manera hemos proyectado dentro de nuestras comunidades de fe. Entonces, primero que todo, él advierte la pérdida. Lo segundo, va en busca de ella. Va a buscarla. Y el texto nos dice que deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta
encontrarla. Mire el carácter de Dios como pastor. La busca hasta encontrarla. Hasta encontrarla. ¿Cuánto el Señor lo buscó a usted? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo se sintió buscada usted por el Señor? ¿Cuánto tiempo no lo llamó? ¿Cuánto tiempo no le habló a través de 1, 2 o 3 o 4 personas? ¿Cuánto tiempo no le habló a través de su palabra? ¿Cuántas veces no lo guió por sendas de justicia sin que usted se diera cuenta? Conoce a las ovejas. Además de que advierte su pérdida, va en busca de ella, la reconoce. Conoce sus mañas inmundas. Conoce sus subidas y sus bajadas. Y diría, no, ¿quién se perdió? Se perdió esa oveja. Ay, no, esa oveja es la peor de todas. Dejémoslo que se desbarranque. No. Fue a buscarla. Y cansado, subiendo el peñasco, dijo, ay, pero es que me ha puesto tanto problema. ¿Será que me devuelvo? No. La voy a encontrar. Y cuando la encuentre, la voy a coger a palo. No. La voy a poner sobre mis hombros y contento regresaré porque encontré a la oveja más fregona. No se fue por el barranco, la encontré. Ese es el carácter de Dios con nosotros. No es, no, siquiera me cambiaron ese carajo de curso, yo que soy profesor, se lo llevaron para el otro, ya me tenía, pero pues. No, ese no es el carácter del Señor. Ese no es el carácter de Dios con nosotros. Él iba subiendo, iba pensando, y la voy a poner sobre mis hombros, y la voy a volver a limpiar, le voy a quitar todos esos animales que debe tener pegados, garrapatas, piujas, polvos, todos esos animales que se le pegaron en el camino, la lana se le vio enredar por ahí. Sí, ¿cómo estará mi oveja? Valoraba su rebaño y sus esfuerzos. Por eso cuando la encuentra, celebra la vida. Dice, al encontrarla se la echa a los hombros contento, se va a casa y llama a amigos y vecinos y les dice, ¿se acuerdan? Aquella ovejita que era mejor dicho, era una completa desobediente. Sí. Apareció. ¿Y usted está contento porque apareció esa rebelde? ¡Claro que estoy contento que apareció! Yo pensaba que estuviera contento que se había perdido mejor. No. Fue, la buscó, la trajo y celebró en su casa. No se fue a celebrar, llamó a sus amigos. Hizo comunidad. La trajo a su casa. Y allí ese pastor reconoció delante de todos que la oveja que se había perdido la había encontrado. Este es el carácter del pastor. Miremos, aquí está el pastor, encontró a su oveja. Es negra. Y es negra. Vamos a Génesis 48:15. Vamos a Génesis 48. Dice, y los bendijo. Jacob estaba bendiciendo a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Y les bendijo, el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que fue mi pastor. Qué lindo. Desde mi nacimiento hasta hoy. Tremendo eso. ¿Y Jacob qué está diciendo eso? Está Jacob bendiciendo a los nietos. Qué tremendo, ¿no? El Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta hoy.
Y Jacob ya estaba en sus años. Yo de Ya verdad, estaba aún terminado. antes, porque dice de mis padres. El Dios en cuya presencia caminaron mis padres. Qué lindo. En cuya presencia caminaron mis padres. El Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta hoy. Qué relación tan tremenda. Jacob era marcado por su pastor. Hasta hoy. Vamos a Números 27, 17. El Señor anuncia a Moisés su muerte y en ese contexto Moisés le dice al Señor, versículo, dice que el Señor, Moisés dijo al Señor, dice así, que el Señor Dios de los espíritus de todos los vivientes nombre un jefe para la comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos, que los lleve sus entradas y salidas, que no quede la comunidad del Señor como rebaño sin pastor. Mire el carácter que manifiesta. Dice, uno que salga y que entre al frente de ellos, que los lleve en sus entradas y salidas, que no quede la comunidad del Señor como rebaño sin pastor. Uno que entre y que salga. Eso forma parte del carácter de Dios con nosotros. Está en nuestras entradas, está en nuestras salidas. Ese es el carácter de un buen pastor. El carácter del pastor debe asumir el carácter de Dios como pastor. Y eso es para todos. Pastoreamos la familia, pastoreamos a nuestros hermanos, pastoreamos desde la congregación, desarrollamos pastorales en el trabajo donde el Señor nos ha puesto. Vamos a Primera de Reyes 22. Primera de Reyes queda antes de Crónicas, después de Samuel. Primera de Reyes 22. Veintidós, 2. Dice así. 22:2. Dice, pero al tercer año Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Perdón, estoy en segunda. Estoy en primera. Segunda de Reyes. Perdón, 22, sí ya. Dice así el versículo 2. Hizo lo que el Señor, segunda de Reyes. Segunda. Ah, es que segunda. Espérate un momento porque creo que... Sí, es segunda de Reyes. ¿Sí? ¿No? Hizo lo que el Señor aprueba, siguió el camino que nosotros sabes y se derecha a la izquierda. Y él hizo que le agradara los ojos del Señor, siguió el ejemplo de sus antepasados de no se apartó de lo que era correcto durante el año. Bueno, no, vamos al Salmo 50, vamos al Salmo 80, por favor. Vamos al Salmo 80. Vamos al Salmo 80. Vamos al Salmo 80. Dice, Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño. Mire cómo inicia, sí. Resplandece entronizado sobre querubines, resplandece entre Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven en nuestro auxilio. Pastor de Israel, escucha, tú que guías, parte del carácter del pastor es guiar. Esa es parte del carácter del pastor, guiar a otros.
cuidarlos. Versículo 15. Dios Todopoderoso, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, inspecciona esta viña, cuida lo que tu diestra trasplantó, el esqueje que hiciste vigoroso, como a maleza le prendieron fuego, perezcan como un bramido tuyo, que tu mano proteja a tu elegido, al hombre que hiciste vigoroso. Ahí está el pastor de Israel. Este es un salmo considerado Perdón, Dios el pastor, ¿sí? ¿puedo leer el 17 acá? Léelo, Sí. léelo. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado. Bonito, muy Aquí bonito. se fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Bonita la traducción, Está lindo. bien significativo. Y el Salmo 23 que leímos, vamos al Salmo 23, en donde está en el primer versículo que el Señor es mi pastor, nada me falta. Estoy haciendo una transcripción de un libro que se llama El Redil. Cuando termine de hacer la transcripción se lo mando. Y habla del carácter del pastor y el carácter de la oveja. Es un libro que no se consigue, es un clásico de la literatura, pero es un libro muy hermoso, realmente. Entonces estoy trabajando en eso. Cuando termine de hacer la transcripción se los envío. Y vamos a Juan 10. Juan 10 nos recuerda el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y allí toda una serie de elementos que nos dejan ver el carácter de Jesús como el pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Esto hace precisamente, da luz y nos da entendimiento con respecto a la parábola que leímos. Ahora, tenemos que hacer una buena pregunta. ¿Dónde está la pastoral? ¿Dónde cree usted que Dios lo ha puesto? No se necesita, todos tenemos un llamado, todos tenemos una pastoral. ¿Dónde nos ha puesto Dios? Allí Dios quiere que cuidemos, que guiemos, que atendemos, que asesoremos. Eso tiene que ver con una pastoral. Una de las mayores cargas que tenemos en la fundación es esta. ¿Dónde está el pastor? ¿Qué les inspira a ustedes esta foto? No es protección y deseo de protección. Una niña que dibuja una mamá en el piso y se acuesta encima de la figura. ¿Cómo Posición es fetal. protección? Me gusta. Posición fetal. Necesidad de amor. Necesidad de amor. Creatividad. Ok, eso ya es el factor técnico, ¿cierto? Diseño. Pero sí es. Ah, pero esa foto es muy linda. Está muy Ok, la gran pregunta que nos deja es ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está? ¿Dónde estás como iglesia en la pastoral con los niños? Como iglesia la fundación tiene expresiones. Ahorita vamos a comenzar precisamente a construir un curso que se llama ¿Dónde está el pastor? Y vamos a usar precisamente esta imagen. ¿Dónde estás como iglesia en la pastoral con los niños? Me perdió el pastor y la oveja. ¿Ah? ¿Se perdió el pastor? Por el pastor, buscarlo. Entonces vamos precisamente a trabajar en eso. ¿Dónde está el pastor?
yo quiero que ustedes se confronten, ¿no? También, ¿dónde están ustedes comunicando el mensaje del reino? ¿Cómo lo estamos comunicando? ¿Estamos trayendo a otros al redil del pastor, de pastores? ¿Estamos comunicando la imagen del pastor en medio de nosotros? ¿Estamos diferenciando esa imagen negativa que hay de los pastores de la imagen real del pastor de pastores? ¿Cómo anda nuestra relación con él como pastor? Podemos decir así como dijo Jacob, que desde nuestro nacimiento hasta hoy, Dios ha sido nuestro pastor. La pastoral por las mujeres, la pastoral por los hombres, la pastoral por las familias. Yo prefiero hablar de pastoral porque los ministerios se pueden manifestar de muchas formas. Yo no puedo decir que hay un ministerio específico para hombres y otro para mujeres y otro para niños. Yo prefiero hablar de la pastoral que se expresa en el servicio a las mujeres, a los niños, a las parejas, a los desplazados, a las víctimas de la violencia. Son pastorales que se expresan. Entonces, como hablábamos la vez pasada, ¿cuál es mi carga de angustia? ¿Qué es lo que me carga a mí? ¿Qué es lo que me llena a mí? Y yo hablaba, cuando pregunto a un pastor de niños, ¿estás conectado con tu realidad? ¿Está tu realidad? ¿Sabes cuál es tu realidad? ¿Sabes tu realidad cuando ni siquiera lees el periódico? ¿Sabes las estadísticas de violencia sexual en Colombia? ¿Sabes las estadísticas de la violencia sexual en América Latina? Tenemos que conectarnos. ¿Qué nos duele? Dime qué te duele y te diré cuál es la pastoral a la cual el Señor te ha llamado. Si no te duele nada, entonces tenemos que pensar si estamos conectados con el corazón del Señor. No me duele nada. Yo no tengo ministerio. No creo. Creo que tenemos un problema para poder aceptar el llamado que Dios nos ha hecho. El problema no es de Dios, el problema es mío. Ministros todos, llamados diferentes, pero todos somos ministros. Todos ustedes son ministros. Todos tienen un llamado. La ministra Amparo, el ministro Juan Manuel, el ministro Omar, la ministra Saray, la ministra Clemencia, la ministra Marta, la ministra Anita, la ministra Heidi. Son ministros. Diferentes llamados. Si el Señor los ha puesto aquí, si ustedes pertenecen al renuevo como comunidad y los que no vienen, no han venido, o no están ahorita con nosotros, más bien, también son ministros, pero son llamados ¿a qué? Somos llamados como comunidad, pero también son llamados a servir también a otros. Desde acá, como comunidad, pero tenemos que identificar cuál es nuestro llamado. Entonces yo creo que eso forma parte de la conexión que tenemos que hacer. La vida cristiana normal, todos la vivimos, la debemos de vivir. Es una vida que debe ser una vida de intimidad con Dios, de oración, de palabra, de evangelización. Es una vida cristiana normal, de testimonio, sí, de impacto en el lugar donde estamos. Esa es la vida cristiana normal. Pero específicamente tenemos que trabajar por ¿qué nos ha llamado el Señor a construir? ¿Cómo construimos iglesia desde lo que el Señor nos ha llamado? Esa es la pregunta que el Señor nos deja hoy con esta reflexión de la oveja perdida.